Cambiamos a otro tema y algo que empezó en rigor este martes, porque el 14 de febrero era la fecha en que los médicos que no aprobaron el EUNACOM tenían que salir de la asistencia pública primaria. ¿Cómo se ha desarrollado este tema? Se lo preguntamos a Carolina Vélez, con quien retomamos el contacto. Carolina, buenas tardes. Hola Nicolás, buenas tardes. Claro, porque justamente era durante la jornada del día de ayer cuando se cumplía este plazo legal que estaba determinado entonces para que los médicos extranjeros que trabajan en la salud pública contaran con la aprobación del EUNACOM, esta prueba, este examen único nacional de conocimientos de medicina, que finalmente entonces es el que acredita que estos médicos están preparados para poder otorgar una atención de calidad en los servicios de atención primaria. Pero durante la jornada del día de ayer no se habían provocado grandes incidentes con respecto a quienes habían dejado o no este servicio, considerando dos aspectos. Uno es la prórroga que ya había anunciado durante la semana pasada, digo, el ministro subrogante de salud, Jaime Barros, justamente entonces dando cuenta de que este plazo se extendía hasta abril para que los médicos pudieran entonces permanecer en la salud pública y así no generar inconvenientes para la atención de los pacientes. Y también otro punto que era que la evaluación iba a ser caso a caso de parte de la Seremi de Salud y siempre cuando los municipios, que son los empleadores, en este caso en la salud primaria, la salud municipal, fueran quienes solicitaran este tipo de medidas, considerando si había situaciones, digamos, de que, por ejemplo, pacientes quedaran sin atención en los centros asistenciales. Eso pasó durante la jornada del día de ayer, pero durante esta mañana se presentó un recurso de inaplicabilidad de esta prueba. ¿Por qué? Porque según el senador Navarro y también apoyado por algunas agrupaciones de médicos extranjeros, aseguran entonces que esta prueba va en contra de la Constitución debido a que, por una parte, dejen de aplicar los tratados que ya se habían profundizado y que estaban establecidos para que los médicos extranjeros y que han sido titulados en el extranjero, no necesariamente que sean nacidos fuera de Chile, sino que también para aquellos chilenos que han trabajado o que han estudiado en el extranjero, entonces puedan tener aquí en Chile una situación, digamos, laboral, un espacio laboral en la salud pública. Esto, de todas formas, ellos dicen, aseguran que se está vulnerando y que también se da un proceso de discriminación, no solamente por la prueba y la ley que entonces otorgó estos 2 años de plazo, sino que porque no se estarían considerando las pruebas anteriores y que ya habían rendido algunos de estos profesionales. Pasemos a escuchar justamente lo que decía durante esta mañana el senador Navarro. Nosotros pedimos que el tribunal declare la inaplicabilidad por inconstitucionalidad del inciso cuarto del artículo 1 de la ley 20.261, que crea esta facultad para la SOFAMESH. ¿Quién es la SOFAMESH? Facultades de medicina privada y pública que fijan las políticas de qué médicos pueden trabajar o no en el sector público, siendo una entidad privada. Y la SOFAMESH ha cometido un acto de discriminación, pero sobre todo se ha involucrado en facultades que la Constitución no le otorga a organismos privados. Es decir, fijar políticas públicas de salud tan importantes como decidir qué médicos pueden trabajar en el sector público o no. Bueno, y ahí entonces se vuelve la crítica original de poder rendir esta prueba, y es que la SOFAMECH, la Asociación de Facultades de Medicina de las Universidades de Chile, son prácticamente juez y parte dentro de este proceso, debido a que ellos, por una parte, educan a los estudiantes chilenos para que puedan rendir esta prueba, pero además también la aplican, independientemente de si son ellos quienes o no formulan las preguntas. Esa es una crítica que de hecho la hemos visto desde la agrupación de médicos extranjeros de Chile y también de sus voceros durante las últimas semanas, pero como ya les decíamos, la crítica específica y por la que hoy día se recurre al Tribunal Constitucional de parte del senador Navarro es porque esta ley estaría en contra de la Constitución, ya que aplicaría esta discriminación en contra de los médicos extranjeros y también de aquellos chilenos que han estudiado fuera del país. Pero durante esta mañana también le consultábamos en otra actividad al ministro subrogante de Salud Pública, a Jaime Barros, justamente de esta situación y también de lo que se había originado durante las últimas horas a raíz de este vencimiento del plazo para poder tener aprobado el EUNACOM. Él decía que en el caso de la Seremi de Salud hay un grupo de 40 y tantos médicos que ya están con este permiso para poder trabajar hasta abril y que hay algunos también que se les está trabajando. Un número menor, pero que de todas formas durante las próximas semanas podría aumentar. También dijo que durante los municipios, durante los últimos días los municipios han trabajado arduamente también para poder aplacar y que no se vea esta falta de médicos, y también por eso han
estado contratando a algunos que pueden hacer reemplazos y también intentando, digamos, poder negociar con aquellos que trabajan en el sector privado, pero que han rendido y que han aprobado justamente el EUNACOM. Pasemos también a revisar lo que dice la autoridad. La gran mayoría de los municipios han estado solucionando el problema, contratando otros médicos, haciendo reemplazos, y además fue bastante exitoso el llamado que hace el concurso para los médicos en etapa de destinación e información, que se hizo el día lunes, y que un 93% de las plazas que estaban ofrecidas fueron llenadas por parte de médicos generales de zona, y esos médicos entonces van a estar llegando a sus respectivos lugares de trabajo en el mes de abril. Bueno, pero no solamente es esta ley miscelánea que otorgaba estos 2 años de plazo para que se pudiera contar con la aprobación de la EUNACOM, lo que está generando polémica. También hay otra ley que le daba a los médicos especialistas, no a los médicos que trabajan en la salud primaria, sino que a los médicos especialistas, que se les daba un nuevo plazo para rendir otra prueba, que es la CONASEM. Esa prueba se otorgaba un plazo de 6 meses para poder rendirla a partir de diciembre pasado, es decir, que han pasado prácticamente 2 meses desde que se inició ese proceso, pero de todas formas los médicos extranjeros acusan que ahí existe otro problema y que podría dejar incluso a muchos médicos especialistas, a más de 1000, fuera de la atención pública durante los próximos meses. ¿Por qué? Porque cuando han querido rendir esta prueba, la nueva prueba, la CONASEM, se han encontrado entonces con que esta institución les dice que por ahora no existen los protocolos para poder aplicar la prueba y que por lo tanto entonces se encuentran ahí con un problema, digamos, de fechas, y que por lo tanto podrían encontrarse al mes de julio, que es cuando tienen que tener aprobado esta certificación, que no la hayan podido rendir. Eso podría generar entonces otro problema, no solamente para aquellos que trabajan en la salud primaria, sino que también para todos los especialistas que trabajan en consultorios, en hospitales y a lo largo de toda la red pública nacional. Conversábamos también durante esta mañana acerca de este punto con el Colegio Médico. Pasemos a revisar lo que ellos nos contaban. Todo examen discrimina lo bueno, discrimina a los mejores de los peores. Pero, a ver, Chile es un país muy atractivo hoy día para los médicos extranjeros. En Chile ellos tienen mucha mejor remuneración que en sus países. Hay una ola migratoria hacia nuestro país en general, un país que es atractivo. Por tanto, yo llamaría a los médicos extranjeros a que se informen, que esto ellos lo saben muy bien. Nosotros conversamos y participamos con los colegios médicos de Latinoamérica y todos saben que son bienvenidos aquí, a ejercer aquí en Chile, pero cumpliendo los mismos requisitos que cumplen todos los médicos chilenos. Esto justamente no solo por la crítica que se puede generar al EUNACOM o a esta certificación, la CONASEM de que les hablábamos recientemente, sino que porque el Colegio Médico en reiteradas ocasiones se ha manifestado a favor de que los médicos extranjeros cumplan las exigencias que se les aplican aquí en Chile, no solamente para poder, digamos, certificar que tienen que pueden atender a la salud nacional, sino que también porque existen leyes, se han trabajado en ellas y que por lo tanto se tienen que cumplir. ¿Y por qué? Porque durante la última ley, que es la miscelánea y que ha generado toda esta polémica, es primera vez que se pone, digamos, en aprietos y que se llega a esta fecha límite, y que por lo tanto sería primera vez que la vemos en marcha y que no sería una buena señal para las autoridades, tampoco para el Congreso y tampoco para la ciudadanía, que se deje sin cumplimiento, siendo la primera vez, como ya les decíamos, que se pone en marcha. Nicolás. Caro, una pregunta corta antes de que termine el despacho. Tú llevas reportando este tema durante, diría, semanas, y de lo que has conversado con especialistas del sector privado, extranjeros, de autoridades, ¿qué sensación te queda? ¿El EUNACOM es un fiel indicador de que es un buen o mal doctor la persona que, por ejemplo, quizás lo reprueba? ¿Qué es lo que dicen los entrevistados, obviamente, por ejemplo, cuando están fuera de cámaras? En realidad, de parte de los médicos extranjeros, claramente ellos tienen una postura crítica con respecto a la prueba, porque dicen que teniendo una experiencia que es larga dentro de la salud primaria, por ejemplo, en algunos casos muchos llevan trabajando 3, 4 años con la gente de este sector, entonces ellos creen que esta prueba no está siendo justa, digamos, la evaluación que se realiza, y que por lo tanto esos conocimientos no están reflejados en la prueba, que dicen que es una prueba poco práctica y que también es una
una prueba que no está siendo objetiva, donde algunas preguntas ellos aseguran que están, digamos, no apuntando al fondo que se busca que ellos puedan contestar, y por lo tanto ahí se genera una confusión donde ellos no saben cómo contestar. De parte también del Colegio Médico, lo habíamos visto durante las últimas semanas, y como te decía recién, ellos tienen una postura en que la ley se tiene que cumplir porque ha sido creada para eso, pero ellos además también son de la idea de que esta prueba se tiene que cumplir en el sentido de que no es una prueba que tampoco es muy exigente en cuanto a la cantidad de respuestas que te pide para poder aprobarla. Solamente se pide el 50%, pero de todas formas también hay un descuento que se aplica por error. Igual que el sistema de la PSU, por lo tanto hay distintas, digamos, variantes que se tienen que considerar en esta prueba, y donde la crítica también que hacen los médicos extranjeros es a no es a que no sean evaluados, sino que la prueba sea aplicada por un organismo que no sea este organismo que es la SOFAMECH, y que por lo tanto pueda ser manejada como por ejemplo de parte del Ministerio de Salud. Todas las aristas que hemos revisado durante estas últimas semanas y que hemos podido ver a lo largo entonces de este debate, esta discusión que se ha dado con respecto a si la prueba es o no el mecanismo, digamos, más objetivo para poder validar la expertise de un médico, sobre todo respondiendo a las necesidades de la salud nacional, pero específicamente al más del 80% de la población chilena que se atiende justamente a la salud pública. Es un tema obviamente muy complejo que no vamos a resolver en estos días. Lo importante es que haya el suficiente personal para atender en la atención primaria de salud. Carolina Vélez, muchas gracias, buenas tardes.